El último servicio del año. Gracias por todo este 2021, donde hubo muchas experiencias a tu lado, tal vez momentos difíciles, pero siempre pudimos ver tu mano poderosa y nos resolviste las cosas. Ahora estamos aquí por tu misericordia, porque tú nos has sostenido y porque tú tienes un propósito con nosotros. Venimos hoy también a seguir escuchando de tu palabra para poder entender ese propósito y llevarlo a cabo. Ven, Espíritu Santo, invocamos tu presencia, ayúdanos a entender las cosas profundas de la palabra, que caigan a nuestro corazón, no solamente para oírlas, sino también para vivirlas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Y amén. Pues bienvenidos todos. Y pues sí, es el último servicio de este año. Tuvimos pues varios a lo largo del año. Dios nos ha enseñado muchas cosas y nos seguirá enseñando, pero siempre el fin del año nos permite hacer como un análisis de las cosas, de lo que nosotros hemos podido lograr y lo que no hemos logrado, y que todo eso sirva para que sigamos buscando del Señor y así poder crecer, madurar y lograr el significado de la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y seguimos con nuestro estudio de Lucas, ya estamos a punto de terminarlo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22. En este capítulo, Lucas empieza a narrar los sucesos hacia la crucifixión, los sucesos antes, durante y después de la crucifixión, la resurrección del Señor Jesús. Y lo primero que menciona en este capítulo es lo que Judas hace, cómo Judas, siendo uno de los 12, traiciona al Señor Jesús. Y vamos a ver lo que dice el verso 3 del capítulo 22. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. La entrega del Señor Jesús, la traición que le fue hecha, fue concebida y manipulada y hecha por el mismo Satanás. No fue simplemente una idea que se le ocurrió a Judas o una molestia que tenía con el Señor, o no se originó solamente de un mal pensamiento, sino que fue Satanás quien entró en el corazón de Judas y lo llevó a realizar esta acción. Y tampoco fue un pecado momentáneo. A veces podemos fallar equivocadamente, estábamos distraídos, sino que él lo concibió por varios días hasta su culminación. O sea, fue algo que él concibió, que él mantuvo en su mente. Y así sucede, el pecado no se concibe momentáneamente, no es algo que sucede. Tal vez el que te pases un alto, pues sí puede ser momentáneo, vas distraído. Tal vez estabas lavando los trastes y por descuido se te rompió un vaso. Y muchas de esas cosas pasan así. Pero esa traición que Judas le hizo al Señor no fue un pecado momentáneo, sino fue concebido. Y así hay muchos pecados en nuestra vida que decimos como que de repente hasta nos sorprendemos. Ay, ¿por qué hice esto? Lo hicimos porque lo concebimos, porque lo tuvimos en la mente. Imagínate, Judas llevó a cabo este pensamiento, cómo traiciona al Señor Jesús. Él había escuchado todo lo que los fariseos querían hacerle. Él dice, bueno, pues es una buena oportunidad. Si lo entrego puedo tener un dinero, y lo empezó a concebir, y después fue con ellos y ellos se alegraron y le dieron dinero. Le dijeron que si los entregaba les iba a dar dinero.
Y se fue Judas y siguió concibiendo todo esto. Y aún estando en la cena, todavía ahí el Señor le da la oportunidad de algo que él había concebido para que no lo llevara a cabo, y le menciona delante de todos que alguien le iba a traicionar. Él sabía que él le había traicionado, y dice el Señor, pues el que moje el pan junto conmigo, y Judas lo hace. O sea, todas estas circunstancias eran para que Judas se arrepintiera y no lo hizo. Y así pasa en nuestra vida. Dios hace cosas, nos señala, nos manifiesta, nos detiene, pone cosas que nos detengan, nos da avisos, y a veces cuando lo hemos concebido, esta es la concepción del pecado que tenemos, que lo llevamos a cabo. Y aquí el que interviene, a veces no siempre Satanás interviene en todas las personas, él no es omnipresente, son demonios, son huestes que están a su servicio. Pero en este caso fue el mismo Satanás el que entró en el corazón de Judas y lo llevó a cabo, esta culminación de la traición. Cuando leemos estos pasajes decimos, bueno, pero ¿cómo Judas pudo traicionar al Señor Jesús? ¿Quién era el Señor Jesús? Un hombre justo. Él lo vio, era un hombre bueno. Él vio cuántas veces el Señor Jesús por misericordia sanó a las personas, sin ningún interés, sin ninguna recompensa monetaria. Él siempre lo hizo. Él vio que era amoroso. Muchas veces Él expresó el amor del Padre hacia la humanidad, hacia ellos. Él mismo lo expresó hacia sus mismos discípulos. Él mismo, Judas, sintió el amor del Señor Jesús. Vio su sabiduría, la manera en que la gente se sorprendía por sus enseñanzas tan profundas. Él vio el mover de Dios poderoso en su vida, el manifestar a través de milagros, y a pesar de todo esto traiciona al Señor Jesús. Y todavía el Señor Jesús lo consideraba un amigo, y en una ocasión el Señor Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ya no los consideré solamente siervos o discípulos, sino amigos. Ustedes son mis amigos. Y Mateo nos menciona que cuando lo va a entregar Judas, el Señor Jesús le dice amigo. O sea, para el Señor Jesús, Judas era un amigo. Y por eso le da todas estas oportunidades. Y sin embargo, lo traiciona. Y sin embargo, traiciona a ese ser tan puro, tan perfecto, por lo que había concebido en su corazón. Satanás estaba involucrado, aquí lo dice la Escritura. Ahora, esto no hace inocente a Judas, ¿verdad? No es decir, bueno, es que, como dice por ahí, hay un evangelio según San Judas, donde él dice que, pues le tocó, esa fue su suerte, pero no, él fue responsable, porque él permitió, por muchas circunstancias en su vida, que Satanás entrara a su corazón. No entró tan fácilmente Satanás, sino fueron circunstancias. Y vimos cómo, y la Escritura lo menciona, su avaricia le fue llenando el corazón por tener más, por robar, por tener más cosas materiales. Y esa constante avaricia y pecado pues permitió que Satanás obrara de esta manera, y así traiciona al Señor Jesús. Después en el versículo 7 al 22, es un pasaje muy profundo. A mí este pasaje me llama mucho la atención. Es tan profundo porque se conecta la tradición, se conectan todas esas promesas, todas esas profecías, aún esos mismos ritos que el pueblo de Israel hizo por tanto tiempo. Hacen esa Pascua que tantas veces celebró el pueblo de Israel, y el Señor Jesús la celebra, y esa es la culminación la combinación de todas esas promesas, esas tradiciones, y el Señor Jesús en ese momento lo iba a cumplir con su propio cuerpo. Y entonces está ahí lo físico, lo espiritual, con los ritos, con las promesas. Y por eso tiene un gran significado de esa Pascua en especial.
El Señor Jesús había celebrado muchas veces las Pascuas. Él, pues como judío, muchas veces las celebró con su familia y aún con sus discípulos. Estuvo 3 años con ellos. Varias veces Él celebró la Pascua. Pero Él les dice esto a sus discípulos. Y en el verso 14 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, es una expresión que menciona tanto el significado en la vida del Señor Jesús. Te decía, Él había tenido varias Pascuas, aún tal vez la anterior la había pasado con sus discípulos, porque cuando se organiza esta, pues se ve que algo común que hacía el Señor Jesús con sus discípulos, pero Él les dice, esta es la especial, porque ahora sí voy a padecer, porque ahora sí esta Pascua tendrá el verdadero significado. Porque ahora sí, ese significado que tanto tiempo se dio para la salvación, para la redención de los pecados, para la protección, ahora se va a cumplir en mí. Y entonces les dice, verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumple el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Eventos terrenales se estaban mezclando con eventos celestiales. Era un momento culminante en la vida de nuestro Señor Jesús. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar radicalmente. Se iban a confirmar las promesas sobre la salvación y el perdón de pecados. No era solamente el nacimiento lo que mostraba la grandeza del Señor Jesús, y la gente en estas fechas celebra mucho y recuerda mucho el nacimiento del Señor Jesús, y si lo menciona la Escritura, esos eventos también sobrenaturales, porque pues el cielo, alguien estaba viniendo del cielo, que era el Señor Jesús, los ángeles aparecen a los pastores, hay estrellas, cosas en los cielos, y suceden varias cosas cuando nace el Señor Jesús, pero ese no era el motivo, sino era algo más grande. La razón por la cual había venido ahora se cumplía. Por eso la Escritura nos menciona recordar la muerte, no el nacimiento. El nacimiento está descrito ahí como un evento que nos marca de dónde procedía el Señor Jesús, pero realmente lo que vino a ser Él y lo que cambia la historia de la humanidad es su muerte. Y en ese momento se iba a cumplir. Estaba a punto de sufrir. Y no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Yo creo que nosotros como seres humanos, pues sí nos da miedo ciertas cosas, padecerlas en la tierra, alguna enfermedad, algún dolor, algún accidente. Pero cuando se trata de cosas espirituales, pues acá más miedo nos da, ¿verdad? Si una presencia extraña se presenta delante de ti, si tú entraras a una condición espiritual fuerte, pues sí nos da miedo. Pues el Señor Jesús iba a ser impactado espiritualmente por un sufrimiento, que era el sufrimiento de padecer el infierno por nuestra causa. Él iba a bajar a la profundidad de la tierra. Él iba a ver ese tormento, lo iba a sufrir por un momento, iba a ver todo lo que estaba en ese lugar, el dolor, el sufrimiento de todos los que estaban ahí, que habían muerto aún con la esperanza de lo que Él iba a hacer, pues eran cosas fuertes. Por eso, cuando Él está en el Getsemaní, pues sufre. Y también no solamente eso, sino que iba a llevar el pecado del mundo entero. Si a veces nosotros con pecados fuertes que hemos hecho en nuestra vida nos sentimos mal, son cosas de las que nos queremos olvidar, son cosas que no queremos recordar, que a veces al recordarlas nos hacen sentir mal. Imagínense, todo el pecado del mundo iba a ser llevado sobre sus hombros. Era algo fuerte que Él iba a experimentar. Pero a pesar de que estaba a punto de padecer grandemente, el amor por sus discípulos, por la raza humana, lo llevaba a sentir una emoción por la gran salvación que traía a ellos. Y estaban ahí encontradas las dos cosas,
en el corazón del Señor Jesús. Por un lado, sí el sufrimiento que iba a padecer, pero también por el otro lado el cumplimiento de lo que Él iba a hacer. Iba a salvar al mundo entero. De esa manera, esos discípulos con los que estuvo por tanto tiempo, conviviendo, llamándoles amigos, sintiendo un afecto hacia ellos muy especial, pues sabía que por el sacrificio que Él iba a hacer, ellos estarían con Él para siempre y reinarían juntamente con Él. Entonces eso le daba emoción, y no solamente los discípulos, empezó en todos nosotros, en todos aquellos que íbamos a creer por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso Él dice, como deseo, no le rehuía al sufrimiento, sí era algo difícil, y lo vemos ahí un poco más adelante en el huerto de Getsemaní, pero había emoción en su corazón por lo que Él iba a hacer. Y tomando los elementos en los que por siglos participó el pueblo de Israel, Él daba el cumplimiento al símbolo de esas cosas que tanto tiempo había celebrado el pueblo de Israel. Y dice así el verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No estaba tomando la copa de vino que tomó tantas veces, o que el pueblo de Israel tantas veces tomó. No estaba compartiendo con ellos ese pan que tantas veces también lo comieron justos en la Pascua, y que muchas veces el pueblo de Israel también lo hizo y lo preparó, sino Él se refería a su sangre y a su cuerpo, que iban a ser dados en sacrificio por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que la humanidad entera fuera perdonada. Y una vez más se cumple esa expresión de amor del Padre hacia nosotros, que Él mismo tuvo por nosotros, el Señor Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo, y por eso daba a su Hijo Jesús, y por eso el Señor Jesús se daba por nosotros en ese sacrificio, por el amor que Él nos tenía. Qué momento terrenal y celestial estaba sucediendo en ese cuarto, en ese aposento alto con los discípulos. Cuando me imagino lo que pasaba en los cielos, yo creo que los cielos estaban más abiertos a lo que estaba pasando que los mismos seres humanos en la tierra. Pasaron cosas aún unos meses antes, un tiempo antes. Elías y Moisés aparecen junto al Señor Jesús. Yo me imagino que el cielo estaba expectante a todos esos acontecimientos, y vemos también aún la aparición de ángeles a la resurrección del Señor Jesús. Todo esto que estaba pasando fue impactante. Yo creo que es el evento, el momento más impactante de toda la raza humana, cuando el Señor Jesús se estaba dando ahí en ese momento. Pero tristemente, yo creo que los cielos estaban más alertas a todo lo que estaba pasando, pero tristemente en ese momento tan crucial, tantas veces que se nos dijo el Señor Jesús, tantas veces que ellos lo leyeron o lo oyeron en las sinagogas, lo que iba a ser el Mesías por ellos, estaba pasando delante de sus ojos, había sido profetizado muchas veces a través de muchos profetas, y te decía, ellos lo estudiaban cada semana y no veían delante de sus ojos el gran acontecimiento que estaba sucediendo, y lo que ellos buscaban en ese momento era simplemente un hueso, una posición política que Jesús les podía dar. Y ve lo que dice en la mera cena, en esta Pascua tan especial que Jesús les está diciendo que era la que Él deseaba establecer con ellos. Él dice en la Escritura, en el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esa era su preocupación. El mundo estaba a punto de ser impactado espiritualmente y terrenalmente por la muerte de nuestro Salvador, y los discípulos lo estaban viviendo, estaba delante de sus ojos. Él a través de esa Pascua les estaba diciendo, está sucediendo,
Solamente son minutos o horas la diferencia entre que se da mi cuerpo, pero lo que está sucediendo ya se está dando prácticamente. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre que le estoy dando por el perdón de los pecados del mundo. Y ellos estaban preocupando por tener una buena posición en la tierra. Y estaban discutiendo quién sería el de finanzas, quién sería el de gobernación, quién estaría a cargo de las obras que se iban a hacer cuando Jesús reinara. Y les pasó por enfrente este gran evento en sus vidas. Pero nuestro Salvador, tan lleno de misericordia, cuya misericordia es infinita e inagotable, todavía tiene la delicadeza de enseñarles. No se molestó. Él les siguió enseñando. Y en plena cena, con estos acontecimientos, a la discusión de ellos, el Señor Jesús les da una enseñanza. Y dice el verso 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro que sí. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Verdad? Yo veo, digo, Señor Jesús, qué paciencia. Qué paciencia, qué amor hacia tus discípulos, que en esa circunstancia que estás viviendo, a punto de experimentar esa muerte, todavía tiene el amor para enseñarles la verdadera posición. Y les enseña algo más profundo todavía, pues les dice que la posición que vale es la que ellos van a tener en el reino de los cielos. Y vean lo que dice el verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos buscaban un hueso en la tierra, una posición, seguían sus ojos puestos. Después de tantas enseñanzas que Jesús les dio acerca del significado de la vida, ellos no lo habían entendido. Ellos seguían peleando por un hueso aquí en la tierra. Él dice, no es la posición política que ustedes tengan, la posición momentánea. ¿Cuántos años pueden estar gobernando en la tierra? Algo pasajero, algo corrupto en el sentido de que se degrada, es imperfecto. Pero yo tengo para ustedes una posición de autoridad eterna en los cielos, no solamente en la tierra. Y es así que Jesús les explica, ustedes no se peleen por una posición en la tierra, sino ustedes ya tienen una posición en los cielos eterna de autoridad, porque ustedes ya tienen, ya está para ustedes 12 tronos donde ustedes se van a sentar y van a juzgar a las tribus de Israel eternamente, no temporalmente. Qué triste que nuestra mirada siempre está en las cosas terrenales. Y nos preocupamos y nos afanamos por las cosas que están en la tierra, cuando delante de nosotros están pasando grandes cosas espirituales y estamos ciegos. Estamos viviendo momentos especiales donde Dios se está manifestando de manera poderosa y nosotros estamos preocupados por las cosas terrenales, cuando cosas celestiales están pasando delante de nosotros y se están preparando cosas eternas para nosotros. Y nosotros preocupados por los huesos en la tierra. Qué triste, pero qué bueno que tenemos un Señor misericordioso y bueno, que nos sigue enseñando y sigue tratando con nosotros para que podamos tener una percepción correcta. Después de ahí, te decía,
hay un suceso en el huerto de Getsemaní, donde el Señor se va a orar. Y ahí se nos muestra en ese huerto lo duro que fue para el Señor Jesús. En la cena vemos el gozo, la alegría, la paciencia, la misericordia del Señor. Pero cuando va al Getsemaní sabe ya que queda poco tiempo y Él va a sufrir mucho, va a darse en sacrificio por nosotros. Era tan fuerte lo que Él iba a vivir que humanamente no quería pasarlo. Sus nervios y su carga lo llevaron a sudar tan espesamente que dice que sus gotas caían en la tierra como si fuera sangre. Y tú has visto cómo cae tu sudor tal vez cuando haces mucho ejercicio, tu sudor es muy aguado, pero cuando cae tu sangre, pues hasta el peso, ¿verdad? El sonido es diferente porque es sangre. Pues era tan fuerte el estrés en el que estaba físicamente el Señor Jesús que su sudor se hizo tan espeso como las gotas de sangre. Y siendo que el Señor Jesús era alguien que pedía una sola vez, nunca vemos que el Señor Jesús haya pedido muchas veces algo, siempre que se andaba un enfermo, aun cuando resucitó a Lázaro, ¿cuántas veces oró por él? Una. ¿Cuántas veces oró por el ciego? Una. ¿Cuántas veces oró para que esos muertos resucitaran? Una sola vez. Pero era tal su preocupación, humanamente hablando, en la tierra, que esto que él pedía, lo pidió 3 veces. Ni siquiera 2. 3 veces pidió lo mismo. Que esa copa pasara de él, que no la experimentara, porque era algo muy fuerte que él iba a vivir, pero lo que lo sostuvo para permanecer haciendo eso era hacer la voluntad del Padre y el amor que él tenía por nosotros. Él estaba ahí orando intensamente, buscando el favor del Padre para que eso no pasara, pero aún sobre ese sentimiento que él tenía, él anteponía la voluntad del Padre. Qué cuadro tan diferente al que tenemos en el paraíso con Adán y Eva. Cuando están en ese árbol y se aparece ahí la serpiente, yo no veo que Eva o Adán oren al Padre. No oran para ver qué estaba pasando. No oran para pedir la voluntad de Dios. Y tal vez el Señor Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, pero Él expresa su sentimiento y dice, yo no quiero esto, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y tal vez cuando Eva fue tentada, pudo haber dicho lo mismo, bueno, yo quiero comer, Señor, yo tengo el deseo de ese fruto, yo quiero comerlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú qué quieres que haga? Pero no hay oración. No hay dolor, no hay sacrificio con Adán y Eva, simplemente hay placer por tomar de un fruto y después encontramos consecuencias desastrosas para ellos y para la humanidad. Pero en el Getsemaní, en ese huerto, había sacrificio, había dolor, había disposición a sufrir por hacer la voluntad del Padre. ¿Qué se encuentra en tu huerto? ¿Estás en el huerto como Adán y Eva buscando solamente los placeres de la vida? No hay sacrificio, pues sabrás tus consecuencias. ¿O hay en tu vida ese sacrificio que te duele, que te desgasta muchas veces, que te pone nervioso, angustiado por hacer la voluntad del Padre porque va en contra de lo que tú sientes? Y así estaba el Señor Jesús en contra de lo que Él sentía. La voluntad de Dios era diferente a lo que Él estaba sintiendo. Él tenía miedo, temor, angustia por hacer lo que el Padre le estaba pidiendo. Había contraste en esos sentimientos, como sucede cada vez que nos enfrentamos al pecado. Y no lo quieres hacer, te duele, sufres. Pero ¿en qué huerto estás tú?
en el huerto del paraíso, delante de la serpiente del árbol. O estás en el Getsemaní, también en un árbol, pero sudando gotas de sudor como de sangre, porque estás angustiado por hacer la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús no escatimó ningún detalle de lo que fue profetizado. Él pudo haber dicho, bueno, esto sí y esto no. Esto sí lo acepto, esto no. Él dijo todo. Y Él sufrió todo y padeció todo lo que tenía que padecer. ¿Para qué? Para que nuestra salvación fuera perfecta y completa. Y así dice la Escritura, nuestra salvación es completa. No necesita más, no requiere de más. Porque Jesús cumplió todas las cosas que tenían que cumplirse para que tú y yo recibiéramos la salvación. Está completa porque Jesús no escatimó nada. Así debe ser nuestra vida, completa en obediencia al Padre, para que las cosas que Dios quiere se hagan perfectas y completas en nuestra vida. Y en plena injusticia, el Señor permanece fiel y misericordioso, pues a su traidor no lo castiga, ni lo insulta, y a sus detractores no los daña ni los ataca con armas, sino al contrario todavía les hace el bien de sanarles. Este pasaje nos da el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando nos sentimos maltratados injustamente. Era injusto lo que estamos haciendo al Señor Jesús, era injusto. Era injusta la traición de Judas. Era injusta la manera en que lo estaban tomando a oscuras, con palos y lanzas y todo esto que venía contra él. Era injusto. Pero no vemos una respuesta de enojo o de molestia del Señor Jesús, porque sabía que en esa injusticia se estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y Él responde con tanta misericordia otra vez. Y esa es la manera en que debemos responder cuando nos hagan injusticias. El Señor Jesús pudo molestarse, es que es injusto, y era injusto. Y tenía derecho para decir que era injusto, y tenía derecho para defenderse porque era injusto, pero no se defendió, porque sabía que estaba la voluntad del Padre, y prefirió el maltrato por hacer la voluntad del Padre. Reaccionó correctamente con misericordia y amor. ¿Cuál es tu reacción cuando hacen injusticias en tu vida? Insultos, odio, herir físicamente o emocionalmente, o decides perdonar, sabiendo que Dios, tu defensor, tiene un propósito con eso que está pasando. Y ve lo que dice el verso 22 acerca de Judas. El Señor Jesús lo entendía. Y Él dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso estaba determinado por el Señor Jesús. Dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, y sabiendo el Señor que Judas estaba mal haciendo estas cosas, ¿cómo se refiere a él? Aún como amigo. Le pregunta, no lo ofende. No lo insulta, no lo golpea, no le dice, a ver, Pedro, dale unos golpes a Judas. No, contesta con misericordia. ¿Y sabes a quién le deja el castigo? A Dios, al Padre. Y después vemos lo que le pasó a Judas. No hubo necesidad ni de tocarlo, porque hubo un juicio sobre él. Y eso es lo que debemos entender. Cuando alguien viene contra ti injustamente, si tú te defiendes, Dios ya no te va a defender. Pero si tú dejas que Dios te defienda, verás lo que pasa. Y tú seguirás adelante en su propósito y en su plan. El Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar a Judas. Pero Él entendía que eso le pasaría por lo que hizo. Y Él no lo castigó. Dejó el castigo para Dios. Cada momento en la vida del Señor Jesús que nos narran los evangelios son grandes enseñanzas para nosotros.
Y no se diga estos acontecimientos antes, durante y después de su crucifixión y de su resurrección. Son importantes y nos enseñan la respuesta que nosotros debemos tener hacia la adversidad. Vaya que el Señor Jesús en su sacrificio en la cruz tuvo mucha adversidad, muchos insultos, muchas vergüenzas, pero Él las soportó sabiendo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Qué hermoso es leer sobre lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él padeció, lo que Él sufrió, lo hizo por amor a nosotros, pero que eso sea una enseñanza para que nosotros también en circunstancias ni siquiera similares, vagamente parecidas, podamos responder de la misma manera que el Señor Jesús respondió. Cierra tus ojos un momento. ¿En qué huerto estás? En los dos hay tentación. ¿Sabes? El Señor Jesús fue tentado a decir no a la cruz. Él en ese momento pudo haber dicho de Getsemaní, ¿saben qué? No muero. Yo me regreso al cielo. No voy a morir de esa manera. No voy a bajar al infierno. No voy a llevar los pecados del mundo, no. Estaba tentado porque eso sentía. Eva fue tentada, Adán también, a hacer lo contrario a lo que Dios decía. Pero hubo dos respuestas diferentes, siendo que los dos tenían el mismo contacto con Dios. El Señor Jesús tenía comunión con el Padre absoluta, pero Adán y Eva también. Ellos podían ver a Dios cuando lo requerían. La diferencia fue que uno sí le buscó y los otros no. Los otros decidieron hacer su voluntad. Los otros decidieron seguir su placer, lo que ellos querían hacer, no la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quieres hacer este próximo 2022? Tú ya viste este 2021, cuántas veces que hiciste tu voluntad, sufriste, como Adán y Eva sufrieron, porque el pecado trae muerte, lo dice la Escritura. La obediencia trae vida. ¿Qué harás este 2022? ¿Cómo responderás a las injusticias? ¿Va a haber injusticias? Sí. Te las van a hacer aquí en la iglesia, tal vez. La gente cercana, un amigo traicionó al Señor Jesús. Era injusto lo que hizo Judas, haberlo entregado de esa manera, y todo hipócritamente lo entrega con un beso. Era injusto. Imagínate lo que sintió el Señor Jesús con ese beso. Tú que hubieras sentido, tú lo alejas, hasta das un golpe para que no te dé ese beso. Pero ¿sabes qué hizo el Señor Jesús? Se dejó besar por Judas. Y todavía le dijo: amigo, ¿qué haces? Hay tiempo para que te arrepientas. Pero no lo hizo, porque él concibió la maldad. Y eso dice la Escritura, que hay de aquellos que conciben en la noche y dan a luz al pecado en la mañana. Y los pecados que cometemos los maquinamos y los maquinamos hasta que los llevamos a cabo. Busca a Dios como lo hizo el Señor Jesús. Cuando sientas que no puedes, el Señor Jesús nos enseñó que pidamos al Padre para que Él nos ayude a no caer en la tentación. Y vas a sudar gotas de sudor tan espesas como la sangre, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pidió el Señor al pueblo de Israel? Sacrificio todos los días, mañana, tarde. 2 veces al día tenía que haber sacrificio en los altares de Dios.
¿Qué pide Dios de ti, cristiano? Sacrificio. Sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificar, difícilmente vas a ganar. Que la vida del Señor Jesús, su ejemplo, ilumine tu mente y tu corazón para siempre hacer lo correcto. Amén.